Amén, mi hermana. Gracias, Verónica. Aunque no pueda ver, sé que estás obrando. Dios siempre está obrando. Y la Biblia dice que nuestro Dios está en los cielos y que todo lo que Él ha querido hacer lo hace. ¿Cuántos creen eso? El hombre, mis hermanos, el hombre propone, pero Dios dispone. Tenemos un Dios poderoso y un Dios que dice que debemos descansar en Él. Yo pienso en el futuro de la humanidad. Veo el futuro de la humanidad a dos plazos. Veo el futuro inmediato y veo el futuro a largo plazo. Yo quiero decirles que el futuro a corto plazo no luce bien. El mundo está en un lugar oscuro y cada vez se va a poner más oscuro. ¿Por qué digo yo eso? ¿Por qué tú dices eso, Freddy? ¿Eres un pesimista? No, es que yo conozco mi Biblia y yo sé lo que el Señor nos ha dicho. Las cosas que Dios nos ha declarado anticipadamente no es para que tengamos miedo. Las cosas que Dios nos ha declarado anticipadamente es para que nosotros podamos vivir primero con esperanza de que Dios conoce el futuro desde el pasado. Y segundo, para que nosotros vivamos seriamente para Él. Para que vivamos sobria, justa y piadosamente en este mundo. Para que vivamos con una actitud de urgencia. Porque créanme, mis hermanos, que la vida es corta. Y el futuro a corto plazo, si usted ve las mismas noticias que veo yo, el futuro a corto plazo no es bueno. No en balde el Señor nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo, necesitas saber que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos donde nos preguntamos qué va a pasar. El pasado 5 de noviembre cayó martes y se celebraron las elecciones en Estados Unidos y salió Donald Trump. Por segunda vez fue reelecto Donald Trump. Eso fue un martes 5 de noviembre. El 10 de noviembre cayó domingo. Y yo compartí ese domingo en la mañana mi pregunta: ¿qué hará Dios con Estados Unidos? Nosotros vivimos aquí y pensamos, si pensamos a nivel humano, ¡ay, qué bueno! Van a mejorar las cosas, van a bajar los intereses, el trabajo va a abundar, la economía se va a mejorar. Quiero decirles que Estados Unidos es parte del mundo y el problema nuestro no es a nivel nacional, es a nivel mundial. El mundo está en un lugar oscuro. Hoy, 4 meses después, vemos que hay quizás mayores amenazas de lo que habían hace 4 meses. Vemos los conflictos entre naciones. Vemos los enemigos de Estados Unidos, vemos los enemigos de esta nación, los externos. Y quiero decirles que también hay su buen número de enemigos internos. Y yo me pregunto qué va a pasar a corto plazo. Y yo quiero esta mañana utilizar como texto bíblico las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, porque ustedes saben que Jesús nos profetizó qué iba a pasar en el futuro a largo plazo. Esto está escrito hace 2000 años y Jesús nos reveló el plan, los tiempos de Dios para el futuro.
Por eso, si usted tiene su Biblia esta mañana, lo quiero invitar a que usted busque conmigo en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, y que tenga la bendición de poder leer la palabra de Dios en compañía mía. Y no hay nada como leer la palabra y como tener la palabra propia. Y parte de lo que yo quiero decirles hoy es que tenemos que ponernos en serio, a ser estudiantes, a ser lectores serios de la palabra de Dios, para fortalecernos, porque Dios lo que quiere es que nos fortalezcamos. Mi propósito en esta mañana no es asustarlo, es motivarlo para que usted se fortalezca en el Señor. Porque fue el apóstol Pablo quien dijo precisamente: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Eso lo dijo en Filipenses capítulo 4. Y luego le dijo a los hermanos de Filipos, que eran cristianos como usted y como yo, personas normales que vivían, que tenían familias, que tenían trabajos, pero que Dios había tocado sus vidas y habían venido al conocimiento de Jesucristo. Pablo primero les dice que la conducta de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Tremendo versículo. El Señor está cerca. Y después les dice: no estén afanosos por nada. Mi propósito esta mañana no es que usted se afane, es que usted aprenda a descansar en Dios. Que usted descanse en Dios. Que usted se ponga en serio, decir: yo voy a crecer en la gracia y en el conocimiento de mi Señor y de mi Salvador Jesucristo. Hay que ponerse en serio. Esto no es cuestión de domingo a domingo. Es que usted y yo necesitamos ser serios discípulos del Señor Jesucristo. Si eso no hubiera pasado en mi vida, yo hubiera sido simplemente un cristiano de domingo a domingo, a domingo y a domingo y a domingo, créanme que no estaría aquí esta mañana. Pero el Señor agarró mi corazón y me puse en serio con Dios. Y dije: mi vida es para Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Es difícil decir y morir es ganancia, porque eso lo dijo Pablo. Y ser un mártir por la fe, estar dispuesto a morir por Cristo, esos son palabras mayores. Pero el Señor quiere que seamos discípulos serios de Él, que vivamos con esperanza. Pero mis hermanos, yo quiero pedirles que usted abra su corazón esta mañana para que Dios penetre y le ponga en usted la urgencia que está poniendo en el corazón mío. Porque los tiempos que tenemos, primero, que no sabemos exactamente lo que mañana va a traer. Y segundo, que necesitamos vivir cada día de nuestras vidas para darle lo mejor de nuestras vidas al Señor. Si vivimos en un mundo difícil, en un mundo oscuro, Dios quiere que tú y yo seamos luminares, que seamos las luces, los faroles que alumbran este mundo. Tú y yo somos la luz del mundo y necesitamos pulir y limpiar bien el cristal del farol para que alumbre bien. Eso es lo que Dios quiere. Bueno, yo miro el horizonte político y veo cosas difíciles. Veo los enemigos de este país que no han disminuido. En este momento hay más gritos de muerte para América que nunca antes. Los enemigos que han sido enemigos por años son enemigos que, triste decirlo, que por permiso de gobernantes en Estados Unidos, con el permiso, con la autorización y tal vez con el diseño y con el plan de gobernantes en los Estados Unidos, han fortalecido a los enemigos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque este mundo, para que caiga en las manos de quien dice la Biblia que tiene que caer, esta nación tenía que ser una nación debilitada. Para que esta nación fuera parte del movimiento global de naciones. Y pienso yo que eso es precisamente lo que ha pasado. Tenemos tremendos enemigos. Yo les tengo que decir que cosas que yo he visto en los años que llevo aquí, yo les he contado
que yo llevo 64 años viviendo en Estados Unidos, he vivido aquí bajo la presidencia de 12 presidentes. 12. Entre los presidentes que han sido mis presidentes, haya yo escogido por ellos o no, han sido los presidentes de este país, y este ha sido mi país y han sido mis presidentes. He visto yo cosas horribles. He visto a este país fracasar militarmente, siendo la potencia del mundo. No estamos hablando de ayer, ni de hace un año, ni de hace dos. Hace muchos años. Lo que debían haber sido victorias para Estados Unidos, algunas victorias de 72 horas, se convirtieron en grandes derrotas. Y he visto presidentes de los Estados Unidos ser entreguistas y entregar, ceder más y más y más terreno a los enemigos de esta nación, y hoy en día esos enemigos son poderosos enemigos. ¿Quién los alimentó? ¿Quién los fortaleció? Triste decirlo. Es porque quizás los enemigos de Estados Unidos no solamente son los que están afuera, sino que hay muchos que están adentro. Y así ha sido durante muchos años. ¿Por qué? Dios lo ha permitido. Y nosotros en este momento lo que necesitamos es orar. Los cristianos, el pueblo de Dios, que hay millones de cristianos en Estados Unidos, si todos nos ponemos en serio para orar, para implorar, para clamarle a Dios, yo estoy seguro que Dios va a intervenir y nos va a cuidar y nos va a bendecir. Pero hace falta que los cristianos no estemos entretenidos, me incluyo yo, en las cosas que nos entretienen. Necesitamos ponernos en serio, conducirnos con esperanza y con urgencia en este mundo. Hace varias semanas, ustedes saben que aquí tenemos este grupo en español y allá a unos cuantos cientos de pies de nosotros está el grupo en inglés. Y hace tiempo que no iba a hablar allá entre ellos y a compartir con ellos. Y me pidieron, Freddy, tú que has enseñado tanto el libro de Apocalipsis allá en español, necesitamos oír eso, nuestros jóvenes necesitan oír eso. Y entonces llevo varias semanas enseñando el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, la última revelación de Dios. Se le llama, dice Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo que le dio a Juan acerca de las cosas que pronto sucederían. Y el Señor le dijo, escribe, le dijo a Juan, al apóstol Juan, escribe lo que has visto, las cosas que son y las que serán después de estas. Y entonces he estado hablando con ellos y tengo muy fresco en mi mente los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. 22 capítulos. La iglesia primero, la iglesia en la tierra, capítulos 1, 2 y 3. Capítulo 4 y capítulo 5, la iglesia en el cielo. Capítulo 6 al 18, este período oscuro, tenebroso, que va a venir sobre el mundo, que la Biblia le llama el tiempo de la tribulación, el tiempo de los dolores para Jacob, para Israel, 7 años de tribulación. Capítulo 6 al 18 del libro de Apocalipsis, los sellos y todos los males apocalípticos que vienen cada vez que se abre un sello, las 7 trompetas, peores males, las 7 copas de ira, peores males. Capítulo 6 al 18 y el capítulo 19, dice Juan, veo el cielo abierto y veo a uno montado sobre un caballo blanco, que viene con su espada en la mano para guerrear y para pelear. Y su nombre es el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vemos en el capítulo 19 la venida de Jesucristo, cuando ese tiempo va a ser tan horrible, va a ser tan escabroso, que el Señor dice que si Él no acorta los tiempos, la humanidad se extingue. Así serán de horribles las guerras y la mortandad
las plagas, los fenómenos apocalípticos que ocurrirán en los cielos, en la tierra, en las aguas. El Señor viene y establece su reino, capítulo 20 de Apocalipsis, 1000 años, el milenio, y luego viene el juicio final, y en el capítulo 21 y 22, el apóstol Juan dice que mira y ve el cielo abierto una vez más, pero que ahora ve a una ciudad celestial descendiendo del cielo, la Nueva Jerusalén, donde van a vivir todos los redimidos por Dios. Ese va a ser el lugar donde vamos a vivir para siempre y para siempre y para siempre, mis hermanos. Quiero que sepan que el futuro a largo plazo es tan brillante para usted y para mí como las promesas de Dios. El futuro es brillante para nosotros. El futuro a corto plazo, dice la Biblia, que es tenebroso. Quiero leer en Mateo capítulo 24, al Señor Jesús. Salían del templo con sus discípulos en una ocasión, y miren lo que dice el versículo 1, que cuando Jesús salió del templo y se iba, el templo de Salomón que estaba allí todavía, ese templo fue destruido 40 años después que Jesús habló estas palabras. El templo de Jerusalén fue destruido con la revuelta de los judíos contra los romanos, y el general Tito destruyó el templo, lo destruyó por completo. Dejaron un pedacito de muro, hoy en día se llama el Muro de los Lamentos, y ahí es donde van judíos y visitantes allí a orar en ese pedacito del Muro de los Lamentos, donde van los judíos a llorar, a anhelar lo que perdieron, porque fueron juzgados por Dios, porque no fueron fieles. Jesús le dijo, si ustedes matan al pastor, las ovejas serán descarriadas. Y eso fue precisamente lo que ellos hicieron, mataron al pastor de las ovejas. ¿Y qué le pasó a las ovejas? Fueron dispersas por el mundo entero. Hasta hace 75 años o un poquito más, que Israel regresó a la tierra de sus antepasados y se declaró el Estado Libre de Israel. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle, mira qué edificios más lindos. Herodes había arreglado aquel templo, lo había hecho más hermoso de lo que lo había hecho Salomón. Se acercaron y le dijeron, mira los edificios que hay aquí en la explanada del templo, mira esto, qué belleza. Jesús respondiendo les dijo, versículo 2, ustedes ven todo esto, allí mirándolo, ustedes ven todo esto, de cierto les digo que no quedará aquí, ¿qué cosa? Piedra sobre piedra, que no sea derribada. Yo no les miento, yo fui allí y me paré debajo de aquel muro destruido, y allí están todavía aquellas piedras, aquel granito que fue lanzado por los soldados romanos para destruir el templo, se cumplió literalmente, y hasta el día de hoy están esas piedras ahí. Testamento de cuán veraz es la Biblia. Jesús dijo, aquí no va a quedar de estos edificios una piedra sobre piedra que no sea derribada, y la lanzaron para abajo de la explanada, y allí están. Qué interesante que Dios ha dejado ese testamento arqueológico, ese testamento histórico, para que el que lea esto vea que Jesús, la razón que sabía y que podía predecir tanto era porque era nada menos que Dios el Hijo. Y dice el versículo 3 que Jesús salió del templo. Si usted cruza y sale del templo, hay una puerta que da al oriente del templo. ¿Y qué se ve? Se ve un valle, el valle de Kidrón. Sube y allí está el monte de los olivos, donde está el jardín donde oró Jesús. Jesús salió y fueron como acostumbraban hacia el monte de los olivos. Y allí, miren lo que pasó, dice el versículo 3, que cuando se sentó en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte
y le dijeron lo que había dicho allá. Dinos, Señor, dinos, explícanos. ¿Cuándo serán lo que tú dijiste que no va a quedar piedra sobre piedra aquí? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tú? ¿De qué? ¿De tu qué? De tu venida y del fin del siglo. ¿Qué señales? 3 preguntas, una pregunta triple. Y ahí Jesús comenzó su famosa prédica del Monte de los Olivos. Esta es la segunda prédica más larga de Jesús. La primera fue en otra montaña en la región de la Galilea. Y la segunda fue aquí en el Monte de los Olivos, en la región de Judea. Le habló y miren lo que les dijo. Primero les habló del peligro, del engaño, de los que van a venir engañando, los engañadores, los falsos cristos, los falsos mesías, los falsos maestros, los falsos apóstoles. Primero le dijo, tengan cuidado que nadie los engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿A cuántos engañaría? Segundo, ustedes van a oír, versículo 6, de guerras y de rumores de guerra. Jesucristo les dibujó, les relató la historia futura desde lo inicial hasta lo que iba a pasar cientos de años después. Y nos ha tocado a nosotros vivir estos postreros días, los postreros días. Y Jesús reveló, anticipó, profetizó todo lo que usted y yo encontramos en el libro de Apocalipsis. Jesucristo lo profetizó en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. Cada uno de los mensajes de Jesucristo en esos evangelios sinópticos, cada uno de esos mensajes tenía un poquitico más de información. Yo he escogido Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Y yo quiero pedirle que usted se ponga en serio con Dios y diga, Freddy me animó para que yo lea Mateo 24. Por favor, hoy antes de acostarse a dormir, lea Mateo 24. Y conviértase en un lector serio de la palabra de Dios. Necesitamos tiempo con la Biblia, si no, Dios no va a actuar en su vida ni en la mía. Si nosotros trabajamos la palabra trabaja en nosotros. Hay que trabajar la palabra, hay que leerla, creerla, practicarla y la palabra empieza a surtir efecto en ti y en mí. Empezamos a crecer. El poder de Dios, la gracia de Dios empieza a trabajar en nuestros corazones. Mientras más fervientemente nos convertimos en lectores, en aprendices, en discípulos del Señor, más cosas vamos a ver pasar en nuestras vidas. Se los prometo, se los garantizo. Dios no trabaja. Dios quiere más de ti y de mí que los domingos por la mañana, mi hermano. Dios quiere de ti y de mí que seamos seguidores serios de Él. ¿Quién ha visto un seguidor que sigue a su maestro una vez a la semana? Necesitamos ser discípulos serios, comprometidos, compromiso. Usted no tiene que comprometerse conmigo. Yo les estoy diciendo lo que yo necesito hacer. Estoy hablando de nosotros, me incluyo yo. Necesitamos ser discípulos comprometidos con el Señor. Que Dios nos ayude. Ojalá que su corazón sea tierno y enseñable, porque el que tiene el corazón duro y entretenido anda. Cualquiera que tiene hijo aquí sabe cuando uno siente un hijo y le dice, mi hijo, déjame decirte esto, porque uno está pensando en el futuro, el futuro que empieza mañana, porque uno le da un estímulo a un hijo y lo enseña, lo sienta, le habla. Pero la verdadera prueba no son los 20 minutos que se pasó hablándole. La verdadera prueba es lo que ese muchacho o esa muchacha hacen con lo que usted le dijo y cómo empieza a vivir después de eso. Esto de esta mañana, este es un estímulo de un ratico.
Pero lo importante es lo que usted haga mañana y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado. Amén. ¿Es así o no es así? Que Dios nos dé ese corazón. Dios quiere que seamos discípulos serios de Él. Jesús les dijo, le preguntaron, Señor, ¿cuándo van a pasar estas cosas? Ustedes van a oír de guerras, de rumores de guerra. No se turben, no se llenen de ansiedad. Esto es necesario que pase, pero el fin no es todavía. Así que esto es el principio de dolores. El principio, Jesucristo, la Biblia, compara los problemas que vienen para el mundo como los dolores de parto de una mujer. Que primero empiezan, ay, una penita. Ay, qué penita. Ay, lo tengo otra vez. Era cada 15 minutos y ahora es cada 10. Ay, me duele un poquito más. A los 5 minutos, ay. Hasta que llega el fandango. Y ahí los gritos se oyen. En el otro piso del hospital. ¡Ah! La Biblia dice que esto es principio de dolores. Ay, Freddy, tú estás exagerando. Miren lo que dice, versículo 7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. ¿Qué son pestes? Son plagas, hambres, terremotos en diferentes lugares. Versículo 8, por favor. Todo esto será ¿qué? Así que esto es nada más que calentando los motores. Principio de dolores. Después viene la persecución. Estos 7 años de tribulación van a ser 7 años de mucha persecución, de muchos mártires. Los héroes del cielo son los que mueren por Cristo, los que mueren por su fe. Los cristianos más condecorados del cielo no van a ser los cristianos que sirvieron al Señor cuando todo estaba color de rosa. Son los que dieron su fe porque dijeron, prefiero morir antes que negar a Jesucristo. Esos sí son los condecorados en el cielo. A esos les darán el primer lugar. Y a usted y a mí nos darán quizás uno de los últimos lugares. Va a haber gran persecución en estos 7 años de tribulación que vienen. Jesucristo está describiendo la tribulación. Dice que se va a predicar el evangelio, va a haber evangelismo mundial, dice el versículo 14. Algo preocupante es lo que dice el versículo 12. Si me pones el 12, Luis, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En otras palabras, estos postreros tiempos va a haber una multiplicación, un aumento de maldad en el mundo, que el amor de las personas se va a enfriar. Lo estamos viendo ante nuestros propios ojos. Todas estas cosas que están desenvolviéndose ante nuestros ojos. Y entonces, a partir del versículo 15, el Señor les dice, cuando ustedes vean la profecía de que habló el profeta Daniel cumplirse ante sus ojos, ¿qué fue lo que prometió? ¿Qué fue lo que predicó y lo que profetizó Daniel? En el libro de Daniel, 600 años antes de estas palabras, Daniel profetizó porque Dios le reveló lo que pasaría en el futuro. Y Daniel dijo que vendría un hombre siniestro que demandaría en el templo de Jerusalén que los hombres lo adorarían. Ese es el hombre que nosotros conocemos, el personaje que Apocalipsis y que otros pasajes bíblicos hablan, el hombre de pecado, la bestia política que viene y se siente en el templo de Dios y se hace pasar por Dios, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y demanda que lo adoren.
viene un gobernante que primero va a venir y va a ser el hombre, viene poseído por el diablo. Con eso se los digo todo. La capacidad de persuasión que va a tener va a ser un falso Cristo, y las personas van a creer que es Jesucristo. El poder de sus palabras va a ser tan persuasivo porque viene poseído por el mismo Satanás, y que va a ayudar a los judíos para que puedan volver a reconstruir su templo. Para nosotros, para usted y para mí, óigame bien, el reloj profético de Dios. Nosotros tenemos un reloj, Dios tiene un reloj. Y si usted conoce el reloj, usted sabe más o menos qué hora es. El reloj profético de Dios se llama el Estado de Israel, la nación de Israel. Ustedes saben que cuando uno mira un reloj y lo mira en la pared o lo mira en la mano de uno, ¿verdad? El reloj tiene 3 manecillas. La manecilla que marca la hora, la manecilla que marca los minutos y la manecilla que marca los segundos. Ese es el reloj profético de Dios. ¿Cómo sabemos usted y yo que el tiempo de estas cosas que pasen está cerca? Le voy a decir cómo. El primer indicador es este. Dios dijo que para que se cumplieran todas estas cosas, Israel tenía que ser una nación que estuviera en la tierra de Israel. Israel está por primera vez en casi 2000 años. Los botaron de Jerusalén y de todo Israel en el año 70 después de Cristo. 70. Les era prohibido ir, expulsados, eran gitanos por el mundo entero. Y de repente, judíos empezaron a tener el deseo de volver a su tierra natal. Y comenzó el movimiento a finales del siglo XX. A finales del siglo XIX. Comenzando el siglo XX. Y en 1948, las Naciones Unidas les dio el pedazo de tierra que conocemos hoy como la tierra de Israel. Israel regresó a su tierra tal y como el Señor predijo. ¿Dónde está predicho eso? En Ezequiel capítulo 36 y en Ezequiel capítulo 37, la famosa profecía de los huesos secos que vio Ezequiel. Los huesos secos que Dios dijo, profetízale, y esos huesos van a dejar de estar secos y se van a unir todos. Y ese es mi pueblo de Israel, que los voy a hacer regresar a su tierra. Regresaron en 1948. El segundo indicador es que Jerusalén tenía que estar en las manos de los judíos. Y en 1967, Jerusalén pasó, después de la guerra de los 6 días, milagrosamente ganaron millones de árabes en contra de un grupito de judíos. Y cómo ganaron nadie sabe, son milagros de Dios. Y ganaron en la guerra de los 6 días. ¿Y qué hicieron? Retomaron la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, los judíos ahora en Israel. Los judíos en control de Jerusalén. Y la tercera manecilla es la que demuestra cuán cerca estamos de la cosa. Es que el templo judío tiene que ser reedificado. Cuando usted vea el templo judío que lo han vuelto a edificar, ni prepare la maleta, párese en la puerta para que se vaya rápido. Quiero mostrarles le voy a poner un pedacito de 2 minutos de un videíto que encontré en YouTube. Allá en Israel hay un grupo hay una organización que se llama el Instituto del Templo. El Instituto del Templo. Esa gente creen y quieren
que se reconstruya el templo ya. Y están pidiendo ayuda para hacerlo. Tienen preparado a los sacerdotes para que canten como los levitas. Tienen preparado a la vaquilla alazana para poder sacrificar la vaquilla alazana. Tiene que ser alazana, tiene que ser alazana. Y esto lo encontré esta semana. Si me pueden poner ahí un pedacito del video, cuando les pida lo cortan, por favor. Está en inglés. Y este hombre habla en inglés y habla como en un inglés un poquito, y utiliza nombres hebreos. Ellos le dicen a Dios Hashem, Hashem, Hashem. Y este hombre habla de que Hashem tiene un sueño. Esto está ahora, usted lo busca hoy y lo va a encontrar en YouTube. Que Hashem tiene un sueño. Y el sueño es que Él quiere tener comunión con su pueblo en un pedacito de tierra en el templo de Salomón. Que se reconstruye el templo. Y este hombre y esta organización que se llama el Instituto del Templo están trabajando, planeando y tratando de ejecutar todo lo que tienen que ejecutar para hacer de la reconstrucción del templo una realidad muy cercana. ¿Qué cree usted? ¿Estamos cerca? Pómelo, por favor. Hi, this is Yitzhak Reuven of the Temple Institute, and this week we are reading Parshat Trumah from the book of Exodus, chapter 25. Hashem spoke to Moshe, saying, "Speak to the children of Israel and let them take for me a portion. From every man whose heart motivates him, you shall take my portion. This is the portion that you shall take from them: gold, silver, and copper, and turquoise, purple, and scarlet wool, linen and goat hair, red dyed ram skin, tachash skins, acacia wood, oil for illumination, spices for the anointment oil and the aromatic incense, shoham stones and stones for the settings, for the ephod and the breastplate. They shall make a sanctuary for me, so that I may dwell among them." Hashem is turning to all of Israel. Hashem is turning to all of us and asking, if your heart moves you to be part of this great dream of mine, says Hashem, a great dream of mine to dwell amongst you, then please open up your hearts and be part of this. Hashem is asking us, His children, to make it known to Him that we want Him to dwell amongst us. Many people say today that, well, Hashem dwells in my heart. My temple, my body, my heart is my temple. That's good for each and every one of us as individuals, but as a nation, the people of Israel, and as the family of nations, all the nations of the world, we need to make a gesture. We need to show to Hashem that we really want Him to dwell amongst all of us. And He wants all of us to be able to come close to Him. And for that, we actually need a building. We actually need something physical. Not because Hashem is... Hashem, dice él, desea, no como individuos, pero como nación, que tengamos un lugar donde Él pueda venir a morar entre nosotros. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios venía, bajaba la gloria de Dios y llenaba aquel templo. Y allí se manifestaba la gloria de Dios. Esto hace 10 años no existía, pero existe hoy. Quiere decir que Israel está en la tierra, Jerusalén está en posesión de ellos, que es donde Jesús va a regresar, y el templo están con planes ya hechos para reconstruirlo. ¿Qué cree usted? ¿Que estamos cerca? El Señor está cerca, mis hermanos. El Señor está cerca. Es hora de ponernos en serio con el Señor. Esto no es de que hay que miedo. Si usted piensa, ay no, porque primero me quiero comprar una casa allá por el zoológico. Eso es lo que nos pasa a nosotros, que nos entretenemos en todos los entretenimientos que la vida nos da. Pero Dios quiere que estemos en serio. Yo creo que Dios quiere que estemos en serio, que seamos cristianos serios, que estemos leyendo la palabra seriamente, que estemos orando encarecidamente. Necesitamos orar
por Estados Unidos como nunca antes. Es mi opinión, es mi modesta opinión, que Dios nos está dando una ventana de tiempo a nosotros para fortalecernos. Yo creo que si los cristianos en Estados Unidos nos ponemos en serio a clamarle a Dios, Dios puede traer un avivamiento espiritual a Estados Unidos. Un avivamiento espiritual a esta nación. Un avivamiento espiritual con la falta que hace. Créame que este país necesita un avivamiento espiritual. El avivamiento espiritual va a traer como resultado un avivamiento moral. Cuando Dios toca su espíritu de verdad, lo moral cambia. Hay un cambio. Cuando Dios toca nuestro corazón, de repente nos convertimos al Señor. Y de convertirnos al Señor a que nuestra conducta cambie es un paso. Necesitamos un avivamiento espiritual y un avivamiento moral. Necesitamos orar por Estados Unidos. Tenemos una ventana de tiempo, mis hermanos. ¿Qué va a pasar en el 2028? Nadie lo sabe. ¿Qué va a hacer Dios con Estados Unidos? ¿Qué va a pasar? ¿O qué va a pasar el año que viene o dentro de 6 meses? ¿Usted se imagina que Dios no lo quiera, que nos declaren la guerra a cualquiera de esos otros países que tiene armamento nuclear? ¿Qué va a pasar? Ahora tenemos un presidente que probablemente no va a acobardarse. Tenemos un presidente que va a decir, nosotros queremos paz, pero no es paz a cualquier costo, es paz, pero tienen que respetar nuestros parámetros. Que Dios tenga misericordia. Yo lanzo este llamado a orar cada vez que la iglesia se reúna para orar, y tenemos que hacerlo con más frecuencia que nunca. Usted diga presente para orar y para clamar y para ayunar y para hacer lo que haya que hacer, para clamarle a Dios, porque si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios oye y Dios tiene poder para hacer milagros, pero tenemos que humillarnos y quebrantarnos y buscar a Dios de todo corazón. Número 1, tenemos que orar por Estados Unidos. El mejor amigo de Israel en este momento se llama Estados Unidos. No hay presidente. Miren que han habido presidentes que han ayudado a Israel. Ningún presidente ha ayudado a Israel como Donald Trump. Y quizás esa es la razón por la cual, siendo un desfachatado y un tipo con un pasado horrible, mujeriego, mal hablado, todavía dice malas palabras. El otro día dijo una mala palabra y dijo, Franklin Graham me dice que no diga estas malas palabras, pero es que es la única manera de describir lo que el presidente anterior hizo, que todo lo que tocó lo convirtió en estiércol con sus palabras. Pero quién sabe si Dios, que conoce el corazón, lo levantó precisamente para un momento como este. Necesitamos orar por Israel como nunca antes. Israel está rodeado de enemigos. La Biblia dice que vendrá el día donde la región conocida hoy como Rusia, antes se llamaba la región de Gog, la tierra de Magog, se va a unir a otras naciones y van a hacer una coalición de naciones y van a venir y van a atacar a Israel, y Dios va a intervenir milagrosamente. Dios va a intervenir y va a defender a Israel milagrosamente. ¿Dónde está eso, Freddy? Está en Ezequiel 38 y 39. Rusia mencionada por nombre. Irán mencionada por nombre. Turquía mencionada por nombre. Y otras naciones ahí, las que en la actualidad tienen rodeado a Israel. Necesitamos, mis hermanos, orar por la paz en Jerusalén como nunca antes. Tenemos que ponernos en serio y orar todos los días. Cada vez en nuestro tiempo de oración, y dicho sea de paso, necesitamos ponernos en serio y orar todos los días. Que Dios
nos convierte en cristianos serios para Él. Este es un llamado para ponernos en serio con Dios, para ser discípulos serios. Y si tú estás aquí esta mañana y nunca has recibido a Jesucristo y te mueres hoy, y Jesucristo no ha limpiado todos tus pecados, no le has pedido que entre y que perdone tus pecados, si no lo has hecho, te mueres y pasas a la eternidad sin vivir con Dios. Oye esto, mi querido amigo o amiga, óyelo, óyelo. Abre tu corazón y oye, no solamente con los oídos, oye con el corazón. Jesús dijo las siguientes palabras que voy a citar. Las dijo, ¿dónde están? En Juan capítulo 5, versículo 24. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, porque para creerle a Dios hay que creer lo que Dios ha dejado revelado. No es creer en Dios, es creerle a Dios. Es creerle a Dios. Es creer que Dios nos ha dicho la verdad. Por eso Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tú puedes pasar de muerte a vida como un día pasé yo, que le dije, Jesucristo, necesito que tú me perdones porque soy un pecador. No le dije a Jesucristo, Jesucristo, lo que hice anoche, lo que hice antenoche, lo que hice la semana pasada. No. Yo soy un pecador en general y necesito que tú me perdones. No es lo que tú hiciste ayer y que tú digas, eso no lo voy a hacer más. No. Es que tú le digas a Jesucristo, yo no me merezco el perdón, pero te voy a recibir como mi Salvador para que tú me perdones inmerecidamente. Eso es recibir a Cristo para salvación. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo le pido a Dios que tú lo hagas, si no lo has hecho ya, que lo hagas hoy. ¿Por qué? Porque no tendrás condenación, has pasado de muerte a vida. Vas a tener la oportunidad de vivir con Dios por toda la eternidad. En esa nueva Jerusalén de la que hablé hace un rato, esa nueva Jerusalén donde va a vivir todos los redimidos, van a vivir allí. Allí puedes estar tú también. Vamos a tener un momento de oración. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a tener un momento de oración. Señor, esta mañana, doblegamos nuestro corazón. Señor, nos humillamos delante de ti. Y Señor, te pedimos perdón. Tal vez por pecados no confesados, por conducta incorrecta que hemos retenido en nuestro caminar cristiano. Señor, hoy queremos quebrantarnos delante de ti. Queremos humillarnos hoy y mañana también y pasado también. Tú dijiste que tenemos que humillarnos, que si nos humillamos, tú nos vas a empezar a oír y nos vas a perdonar y nos vas a sanar la tierra nuestra. Te pedimos, Dios, primero empieza con nosotros aquí. Enderézanos, Señor, endereza a tu pueblo, a tu iglesia, a tus redimidos. No solamente nosotros, sino, Señor, a tantos hermanos que tenemos en la fe, en esta ciudad, en esta nación, en el mundo, Señor. Pero te pedimos en particular, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros. Señor, que tú traigas avivamiento espiritual a Estados Unidos. Trae avivamiento, Dios. Te pedimos avivamiento espiritual. Que haya, Señor, una recepción espiritual en miles, en cientos de miles de personas que vengan a ti, Señor. Y después que venga un avivamiento moral, que tú cambies y transformes su vida como solo tú puedes hacer. Dios, cuando tu Espíritu Santo entra en nosotros, tú empiezas a limpiarnos de adentro para afuera.
¿Cuántos aquí podemos atestiguar que así ha sido? Podemos atestiguar que tú nos limpias de adentro para afuera, pero primero tienes que estar dentro de nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, eso. Te rogamos por Estados Unidos, por el presidente, por el gabinete que ha escogido. Señor, que no hayan en ese gabinete personas que le estén haciendo trampa. Te pedimos, Dios, que tú traigas limpieza, que tú puedas mirar, Señor, y que tú puedas ver a cuántos cristianos hay que están orando y trabajando para ti, Señor, y que tú te dignes de tener misericordia y de compasión de nosotros. Y que tú bendigas, como dice esa canción, que tú bendigas a América. God bless America. Bendícela, por favor, Señor. Sin tu bendición, Señor, esta nación está perdida. Te pido que purifiques, que santifiques, que cuides a Donald Trump. Ese presidente, a algunos de nosotros nos cae mal, su arrogancia. Pero, Señor, algo viste en él y tú dices en tu palabra, Señor, que tú eres quien quita reyes y pone reyes. Así que, Señor, aceptamos a quien tú has puesto ahí. Te pedimos, Dios, que este país, que tú pongas a aquellos que tienen el poder, que tú le pongas en el corazón apoyar a Israel, apoyar y cuidar y proteger a Israel. Porque, Señor, tú tienes planes con la nación de Israel. Tú quieres que esa nación doble rodillas. Y tú dijiste en tu palabra que un día el remanente de los que queden vivos te recibirán a ti, Señor Jesús, como el Mesías de ellos. El remanente, todo el remanente de Israel será salvo un día. Así que, Señor, te pedimos, Señor, cuida a Israel. Te pedimos por la paz en Jerusalén. Te pedimos, Dios, que amarres y amordaces a los enemigos que quieren destruir a Israel. Simplemente porque no es que les caiga mal los judíos, es que ellos no lo saben, pero quien les cae mal eres tú, Señor. Es un problema contra ti, Señor. Y te pedimos que tú protejas a Israel y que tú cuides de Jerusalén. Y a nosotros, Señor, haznos cristianos serios y comprometidos contigo. ¿Cuántos son capaces de decir amén? Que Dios haga todo lo que tú estás pidiendo, Freddy. No dejo nada afuera. Y yo, mis hermanos, humildemente, yo no quiero el aplauso de ustedes. Yo quiero que usted, la razón que hago la pregunta es porque esta pregunta tiene que taladrar y barrenar en su corazón. ¿Soy un cristiano serio o no lo soy? Tenemos que ponernos en serio, tenemos que abrir la Biblia y leerla. Y tenemos que sacar tiempo de otras cosas que no son necesarias, donde perdemos el tiempo y dedicárselo a la lectura de la palabra. Porque el Señor dice que necesitamos cumplir, leer su palabra. Así le dijo Dios a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para que hagas todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Leer la palabra es lo que trae bendición de Dios a nuestras vidas. Señor, ayúdanos, ayúdame a mí, ayuda a mi familia. Te pido por mi familia, te pido por Aurora, te pido por mis yernos, te pido, Señor, por mis hijas, te pido por mis 8 nietos. Que les toques el corazón, que los llames a ti, Señor, que tú te reveles a ellos y que hagas lo mismo con los hijos y los nietos y los familiares de todos mis hermanos aquí. Te lo pedimos esta mañana, Dios. Queremos que tú, Dios, reveles a Jesucristo en la vida de nuestros seres queridos. Como hiciste con Pablo, que dijo: cuando a Dios, que me escogió desde el vientre de su madre, de mi madre, y me llamó por su gracia, cuando Dios le agradó revelar a su Hijo en mí, tú te le revelaste a Pablo. Señor, revélate a nuestra familia.
Revélate a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Te lo pedimos, Dios, que le toques el corazón y que los tumbes de su cabalgadura. Que le cambies su camino y que se conviertan a ti de todo corazón. Te lo pedimos, Dios. Te lo pedimos y te pedimos, Dios, todas estas cosas. No porque las merecemos, no porque somos buenos. Te lo pedimos, Señor. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Porque Jesús sí es el bueno. Y nosotros te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, porque en su nombre es que te pedimos que tú hagas estas cosas y nos concedas estas cosas. Y te damos gracias, Señor. Gracias por oírnos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar aquí. Gracias. Nos vemos a mediados de semana. Que Dios les bendiga. Que tengan una feliz semana. Dios les bendiga.